El mundo educado, ese salón sofocante de té y susurros, de conciencias envueltas en muselina, ha juzgado mi obra y ha encontrado en ella un demonio. Desde sus sofás bien tapizados, lejos del azote del viento del norte, pronuncian la palabra Heathcliff, y al hacerlo retroceden, santiguándose con sus abanicos de encaje, llamándolo villano, bruto, una aberración gótica nacida de una imaginación femenina enfermiza y solitaria. Me acusan, me miran con una piedad que es más afilada que el desprecio, preguntándose en voz baja qué clase de espíritu recluido y privado de la gracia de la sociedad pudo haber conjurado una sombra tan carente de redención. Que susurren, que hablen. Su mundo es una caja de rapé pulida. El mío es el páramo. Me piden que explique su génesis, que pida perdón por la violencia de su alma. Creen que un autor es un titiritero, que ensambla un personaje con retazos de moralidad y advertencia. Creen que Heathcliff fue hecho. No comprenden nada. Heathcliff no fue hecho, no fue escrito, fue encontrado. Fue una exhalación de la tierra húmeda, una necesidad del aire. Si deben buscar su origen, no lo busquen en los muelles de Liverpool, aunque fue allí donde el señor Irsoff lo encontró. Esa cosa extraña y cetrina, negra, esa sustitución del hijo pródigo, aquel que murió. Busquen su verdadera cuna en el lugar al que mi alma siempre huye cuando las paredes de la rectoría se vuelven intolerables. Búsquenlo allí fuera, en la desolación. Caminen conmigo, si se atreven, lejos de los caminos cuidados y de la débil luz de la aldea. Vengan a donde el cielo es una presa de granito y el viento no canta, sino que aúlla. Donde el brezo no es una flor delicada, sino un nudo de raíces retorcidas y resistentes que se aferran a una tierra agria. El páramo no es amable, no busca su aprobación, no le importa si usted vive o muere bajo su vasta indiferencia. Es feroz, es absoluto y es necesario. Y en el corazón de esa tormenta, en el silencio que sigue al trueno, allí lo encontré. Él no es un hombre nacido de una mujer en el sentido en que ustedes entienden el nacimiento. Es un espíritu elemental. Es la encarnación de la roca desnuda, del hielo negro que se forma sobre el pantano, de la hambruna que acecha al rebaño en invierno. Es la voluntad indómita de la naturaleza que la civilización trata en vano de arar y cercar. Me preguntan por qué lo cree tan oscuro, tan vengativo, tan desprovisto de la luz del Evangelio que mi padre predica. Y yo les pregunto a ustedes, ¿es que no ven el mundo que han construido? Ustedes, el mundo educado, me presentan sus salones donde la piedad se mide en donaciones y la virtud es una cuestión de linaje. Yo les muestro a Heathcliff. Ustedes lo llaman monstruo por su crueldad, pero ¿quién le enseñó esa lección? ¿Acaso no fue Hindley, el heredero legítimo, quien lo trató como una bestia de carga, quien le negó el conocimiento y el nombre? La sociedad que lo despreció por su falta de cuna y fortuna es la misma sociedad que ahora se horroriza de su venganza. Él no inventó las reglas de su mundo, simplemente aprendió a jugar mejor que ustedes. Él es un espejo. Miren en él y verán su propia hipocresía reflejada con una claridad aterradora. Verán la caridad cristiana que ofrece un techo, pero niega el amor.
Verán la justicia que defiende la propiedad, pero aplasta el alma. Verán a Joseph con su Biblia llena de condenación y a Edgar Linton con su refinamiento cobarde que prefiere la paz de la tumba a la tormenta de la vida. Heathcliff es el abismo que todos ustedes fingen no llevar dentro. Es la verdad desnuda que sus convenciones y rituales intentan desesperadamente vestir. Él es el espectro en su banquete, el niño hambriento que mira a través del cristal mientras ustedes hablan de la benevolencia de Dios. Es la consecuencia inevitable de un mundo que predica el amor al prójimo, pero que solo ofrece cadenas, visibles e invisibles, a aquellos que no nacen ungidos por la fortuna. Mi soledad no es la de una celda, es la de una cumbre. Desde aquí veo las cosas como son. Veo un mundo donde las almas están encadenadas a cuerpos frágiles, donde el amor mismo se doblega ante el dinero y la posición. Y en esta desolación espiritual, mi propia alma gritaba por algo verdadero. Heathcliff es esa verdad, es la necesidad de mi espíritu, es el yo más allá de mí misma. Él es la prueba de que el alma humana no es un jardín cuidado, sino un páramo salvaje. Hay rincones en nosotros que la fe no puede alcanzar, abismos que la razón no puede sondear. Él es la encarnación de ese lugar oscuro, el lugar donde el amor y el odio se funden en una sola llama devoradora, el lugar donde el alma se niega a abandonar su hogar, incluso más allá de la muerte. Él es el tormento necesario, la sombra que demuestra que la luz existe. Sin él, mi Catherine sería incomprensible. Sin él, el propio páramo sería simplemente un trozo de tierra estéril. Él es el nudo de la tormenta, el centro inmóvil de la violencia. Mi filosofía es la del musgo sobre la piedra, la del viento sobre la tumba. La naturaleza no es un sermón dominical. La naturaleza es feroz, es implacable, no distingue entre el bueno y el malo, solo entiende la supervivencia y la fuerza. El amor que late en esta tierra es el mismo amor que hace que la roca se fracture con el hielo. Es un proceso necesario. Si Heathcliff fuera solo un héroe de novela, habría muerto de pena en una choza y los lectores suspirarían con dulzura. Pero él era mi verdad. Mi verdad exigía un campeón para la fuerza, no para la debilidad. Yo no buscaba crear un personaje para que fuera amado, buscaba crear una fuerza para que fuera temida y finalmente entendida como una consecuencia. Si el mundo me da oscuridad, yo devolveré oscuridad, pero con una intensidad que queme los dedos de quien intente tocarla. Heathcliff es la conciencia culpable de una Inglaterra que trafica con hombres y luego se asusta cuando uno de esos hombres, o la idea de uno de ellos, se sienta a su mesa. Que le llamen demonio, que lo analicen hasta el hartazgo. Yo, la que le dio el cuerpo, sé que su alma, aunque tormentosa, fue la más honesta de todas. No mintió sobre su dolor, no fingió piedad, exigió el único derecho que le quedaba, el derecho a la destrucción después de haber sido destruido. Y al caminar por estos páramos, sintiendo cómo el viento me arranca el aliento, entiendo que la fuerza que late en Heathcliff es la misma fuerza que me impide huir de esta desolación. Es una fuerza necesaria. Es una defensa de la verdad elemental contra la máscara de la civilidad. Y yo no me arrepiento de haber desatado esta alma salvaje sobre el mundo de los hombres pequeños,
pues el mundo necesitaba un recordatorio de que bajo el césped cuidado la tierra sigue siendo ceniza y el corazón una caverna. El abismo, les digo, no está afuera, está dentro, y yo solo tuve el valor de mirarlo y nombrarlo. Así que no me hablen de villanía, no me pidan que lo suavice, que le dé un arrepentimiento de última hora o una redención fácil. Sería una mentira, sería traicionar la verdad que el viento me ha enseñado. Yo no soy su creadora en el sentido que ustedes implican. Soy quizás su única testigo, la que se atrevió a mirar fijamente la tormenta y no apartar la mirada. Él es mi criatura, sí, como la loba es madre del cachorro que muerde y desgarra. Lo defiendo no porque sea bueno, una palabra tan débil, tan humana, sino porque es real. Es más real que las ciudades que construyen y las leyes que escriben. Es la pasión que arde bajo la piedra fría de la civilización. Guarden su piedad y su horror. Son solo el sonido de su propia comodidad rompiéndose contra la verdad de granito que he puesto ante ustedes. Él es Heathcliff y él es necesario. Mi villano, Heathcliff, la verdad del páramo. Antes de que el viento aullara su nombre entre las rocas de cumbres borrascosas, antes de que su sombra se alargara para oscurecer la vida de dos familias, Heathcliff no era más que un fragmento de naufragio arrojado a las orillas de un mundo despiadado. Para comprender la negrura de su alma, primero debemos descender al infierno de donde fue extraído. No nació del brezo, como a menudo nos gusta imaginar en nuestras fantasías románticas. Nació, o mejor dicho, fue encontrado en las entrañas humeantes de Liverpool, a finales del siglo que se jactaba de ilustración mientras se engordaba con el comercio de carne humana. Liverpool, en aquel año de gracia o de desgracia de 1771, no era una ciudad, era una herida abierta en el costado de Inglaterra, supurando alquitrán, salmuera y avaricia. Sus muelles eran el altar donde el imperio sacrificaba la inocencia en pos del oro, y sus calles, laberintos de adoquines resbaladizos por la niebla y la miseria, eran las venas por donde circulaba la sangre negra del comercio triangular. Fue allí, entre el estruendo de las carretas y los gritos de marineros de 100 naciones distintas, donde el viejo Irsaf encontró el bulto. No era un niño a los ojos de los transeúntes, era una alimaña, una criatura abandonada que balbuceaba en una lengua extraña, una jerga incomprensible que sonaba a los oídos ingleses como el lenguaje de los demonios o de las bestias. La historia oficial, contada por una Nelly Dean, cargada de prejuicios domésticos, lo llama gitanillo. Pero esa palabra, gitano, es un velo perezoso que la mente rural de Yorkshire utiliza para cubrir todo aquello que es oscuro, extranjero y amenazante. Heathcliff no era simplemente un vagabundo de los caminos. Su oscuridad era más profunda, más antigua y mucho más inquietante
para la conciencia británica. Miremos su rostro a través de la bruma del tiempo. Esa piel, descrita como oscura, como si viniera del diablo, esos ojos profundos y sin fondo. ¿Qué historia contaban? Liverpool era el puerto principal de los barcos negreros. Por sus calles caminaban lascars hambrientos, marineros abandonados de las Indias occidentales, hijos de esclavos africanos y madres indigentes, frutos del pecado colonial que Inglaterra prefería no mirar. Heathcliff era con toda probabilidad el desecho de ese tráfico humano, quizás hijo de un emperador africano vendido por baratijas o el vástago de un marinero de Bengala muerto de fiebre en la travesía. Llevaba en su sangre la memoria del látigo y la cadena antes incluso de saber hablar. Era el otro absoluto. En su misma fisonomía estaba escrita la culpa de una nación entera, una culpa que caminaba sobre dos pies pequeños y descalzos, tiritando de hambre. ¿Qué impulsó al señor Earnshaw a recoger esa cosa y guardarla en el bolsillo de su gran abrigo como quien guarda una piedra curiosa o un amuleto maldito? ¿Fue caridad cristiana? ¿O fue quizás el reconocimiento de un pecado? Algunos dicen que Earnshaw había perdido la razón, pero tal vez en ese niño mudo y aterrado vio el reflejo de la crueldad del mundo y en un acto de expiación impulsiva decidió salvarlo. Sin embargo, la caridad mal entendida es a menudo la madre de la tragedia. Earnshaw no trajo a casa un hijo, trajo a casa un espejo. Arrancó a la criatura de su infierno urbano y la trasplantó, sin preparación ni consuelo, a otro infierno, el aislamiento ventoso y hostil de los páramos. El viaje en ese abrigo, apretado contra el pecho de un extraño, debió ser para el niño como el paso a través del río Estigia. Y cuando finalmente fue revelado en la cocina de Cumbres Borrascosas, no hubo bienvenida, solo repulsión. He aquí la tragedia fundamental, la semilla venenosa que germinaría durante décadas. Heathcliff fue condenado antes de cometer su primer pecado. La señora Earnshaw estaba dispuesta a arrojarlo fuera. Nelly Dean, la supuesta voz de la razón, lo dejó en el rellano con la esperanza de que muriera o se marchara. Incluso le robaron el nombre. Heathcliff no es un nombre cristiano, es el nombre de un hijo muerto, un nombre de la tierra, un nombre de lugar. Le dieron el nombre de un fantasma y esperaron que ocupara el lugar de un espectro, sin concederle jamás la dignidad de ser humano. Analicemos esta recepción con la frialdad del cirujano. Hindley Earnshaw, el joven heredero, no odió a Heathcliff porque el niño fuera malo, lo odió porque era un usurpador. Pero más allá de los celos infantiles había un terror racial y clasista. Heathcliff era la intrusión de lo salvaje en lo doméstico. Era la prueba viviente de que fuera de la seguridad de la granja existía un mundo oscuro, caótico y brutal. Para Hindley y para la sociedad que representaba, Heathcliff era un ello, un objeto inanimado al que se referían con el pronombre neutro. ¿Cómo puede un alma crecer recta cuando el mundo entero conspira para convencerla de que no tiene alma? La dureza de Heathcliff, esa insensibilidad estoica que mostró desde el principio, soportando los golpes sin llorar, aceptando la enfermedad como un animal herido, no era un signo de maldad innata, como Nelly quería creer. Era un mecanismo de supervivencia. Era el callo que se formaba sobre la piel que había sido quemada demasiadas veces. En las calles de Liverpool, el niño había aprendido una lección terrible. Las lágrimas no traen pan y los gritos no traen piedad. El silencio era su única armadura.
Si mostraba dolor, lo devorarían. Así que se tragó el dolor y al hacerlo, el dolor se convirtió en odio, fermentando lentamente en su interior como un vino oscuro y potente. La sociedad de Yorkshire, con su cristianismo de domingo y su moralidad de fachada, miró a este niño y vio un demonio en potencia simplemente porque su piel no reflejaba la luz como la de ellos. Le negaron la humanidad y al hacerlo le dieron permiso para comportarse como una bestia. Es la profecía autocumplida de la tiranía. Tratad a un hombre como a un perro salvaje. Pateadlo, dejadlo dormir en el establo, negadle la educación y el afecto, y cuando finalmente muerda la mano que lo atormenta, diréis: «Ved, es un perro salvaje». Teníamos razón. Pero la mordida no es prueba de su naturaleza, sino prueba de vuestra crueldad. Heathcliff no corrompió Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas falló a Heathcliff. El señor Earnshaw, en su bondad senil y caprichosa, cometió el error final de favorecerlo sin protegerlo, sembrando la discordia en el corazón de su propio hijo biológico, Hindley. Heathcliff se convirtió en el instrumento de un castigo divino sobre la casa, sí, pero un instrumento forjado por las manos de sus víctimas. Era un paria, un intocable en el sistema de castas rígido de la Inglaterra rural. No tenía dinero, no tenía apellido, no tenía familia. Todo lo que tenía era su propia resistencia de hierro y eventualmente a Catherine. Y aquí reside la paradoja cruel de su origen. Catherine, salvaje y voluntariosa, no vio en él la raza ni la pobreza, vio su propia alma reflejada en un espejo oscuro. Pero incluso ella, al final, sería envenenada por el aire viciado de la convención social. Heathcliff, el niño de Liverpool, el gitanillo de piel oscura, podía ser su compañero de juegos en el barro, su alma gemela en la anarquía de la infancia, pero el mundo le enseñaría que nunca podría ser su esposo. La semilla traída en el bolsillo del abrigo había echado raíces en un suelo que la rechazaba, y al crecer, retorcida y nudosa por los vientos del desprecio, no daría frutos dulces, sino bayas venenosas. No juzguemos al árbol por su corteza deforme, juzguemos al suelo pedregoso y al clima inclemente que lo obligaron a crecer así para no morir. Heathcliff es el resultado inevitable de arrojar a un ser humano al abismo de la soledad y esperar que salga de él cantando himnos. Salió, en cambio, con los dientes afilados, listo para devorar el mundo que intentó devorarlo a él. La jaula de clases. Para comprender la metamorfosis del alma de Heathcliff, desde la roca bruta de su infancia hasta el acero forjado de su venganza, es imperativo examinar la geografía moral de su prisión. El mundo de su juventud estaba dividido en dos polos, dos universos encerrados en sí mismos, que giraban uno alrededor del otro como estrellas condenadas. Cumbres Borrascosas y la Granja de los Tordos. No eran meramente dos casas separadas por unas millas de páramo, eran dos filosofías de la existencia, dos sistemas carcelarios distintos, y Heathcliff fue aplastado por igual por ambos. Cumbres era la prisión de la tiranía elemental, la jaula de hierro del trabajo animal y la crueldad desnuda. La granja era la prisión de la civilidad almibarada, la jaula de seda de las convenciones sociales, tan mortal en su exclusión como la otra en su violencia. Cumbres Borrascosas, bajo el puño de Hindley Earnshaw, tras la muerte del patriarca, se convirtió en la primera gran lección de Heathcliff sobre la economía del poder. El muchacho, relegado del estatus ambiguo de hijo al de bruto de labor, aprendió la lección que Inglaterra graba en la piel de sus desposeídos, que el alma es una ficción poética,
pero la propiedad es el único Dios verdadero. Hindley, en su despecho alcohólico, no solo golpeó el cuerpo del muchacho, lo despojó sistemáticamente de su humanidad al negarle la educación. Este fue el acto de tiranía más profundo, pues en esa época la ignorancia era la cadena más segura. Al relegarlo al establo, al fango y al trabajo de sol a sol, Hindley no estaba simplemente castigando a su rival, estaba asegurando su inferioridad económica, solidificando su estatus de paria. Hickling, con la tierra bajo las uñas y el hambre en el vientre, comprendió que en la balanza del mundo un hombre sin nombre, sin tierra y sin letras no pesa más que el viento. Y entonces, desde esta posición de despojo absoluto, contempló la granja de los tordos. A través de la ventana de los Linton, él y Catherine no solo vieron un salón iluminado por candelabros, vieron el emblema de un poder diferente. Donde Cumbres era ruda, violenta y sucia, la granja era refinada, pálida y ordenada. Pero no nos equivoquemos. El refinamiento de los Linton era simplemente una crueldad más fría. Su poder no residía en el puño, sino en el linaje y en la ley. Cuando soltaron a los perros contra los dos niños intrusos y luego, al reconocer a Catherine como una señorita Irsa, la llevaron adentro para curarla mientras arrojaban a Heathcliff. Ese gitanillo, de vuelta a la tormenta, le enseñaron la segunda lección. La justicia es un privilegio reservado a la clase propietaria. La civilización, con sus modales suaves y sus vestidos limpios, era una fortaleza diseñada para mantener fuera a los otros, a los no ungidos por la fortuna. La traición de Catherine, esa herida central de la que sangraría toda su existencia, no fue una traición del corazón, sino una capitulación ante la economía. Cuando ella confesó que degradaría su estatus casándose con él, estaba simplemente verbalizando el catecismo que la sociedad le había enseñado. Ella eligió a Edgar Linton no porque lo amara más, sino porque Edgar era propiedad, era respetabilidad, era la única vía de escape de la brutalidad de Cumbres. Heathcliff, escuchando en las sombras, no oyó el rechazo de un amante, oyó el veredicto final del mundo. Se dio cuenta de que su amor, aunque fuera tan vasto como el páramo, era una moneda sin valor en el mercado del matrimonio y la herencia. Para ser tratado como un hombre, para ser visto como un hombre a los ojos de esa sociedad, no necesitaba ser bueno, ni noble, ni siquiera educado. Necesitaba ser rico. Así comienza el éxodo. Los 3 años de su ausencia son un lienzo en blanco sobre el que la imaginación popular ha pintado 1000 fantasías. ¿Fue soldado? ¿Marinero? ¿Pirata? Es irrelevante. Lo único que importa es la transformación que atestiguamos a su regreso. No fue al mundo a buscar fortuna, fue a forjar un arma. Se sumergió en las entrañas de ese nuevo mundo que comenzaba a nacer, esa Inglaterra de chimeneas humeantes, de telares mecánicos y de capital sin rostro que empezaba a devorar a la vieja aristocracia terrateniente. Heathcliff, el paria sin linaje, era irónicamente el espíritu perfecto para la era capitalista incipiente. No tenía escrúpulos heredados, ni sentido del honor de la nobleza. Tenía la lógica pura del depredador y la paciencia del usurero. No nos engañemos pensando que regresó corrompido por la avaricia. La avaricia es el deseo de acumular por el placer de tener. Heathcliff no sentía placer en su riqueza, sentía solo su poder. Su oro no era para comprar comodidades, ni lujos, ni aceptación social. Sabía que esta última nunca llegaría. Su oro era munición. Cada moneda que adquirió era una bala destinada a un enemigo específico. Regresó a Cumbres Borrascosas no como un hombre que busca un hogar, sino como un general
que regresa al campo de batalla con un ejército a sus espaldas, un ejército de libras esterlinas y de títulos de deuda. Su venganza económica, por tanto, no debe ser vista como la mezquindad de un alma pequeña, sino como la única justicia posible para un esclavo que ha roto sus cadenas y regresa para castigar a sus amos. ¿Cómo lo hizo? No con la violencia bruta de Hindley, que le había enseñado, sino con la fría precisión que había aprendido de los Linton y del mundo exterior. Utilizó las herramientas de la civilización contra sus creadores. Usó la ley, la hipoteca, el juego y la deuda. Observó cómo Hindley, representante de esa clase terrateniente en decadencia, autodestruía su patrimonio con el alcohol y el juego, y Heathcliff simplemente estuvo allí, con la pluma y el contrato en la mano, para recoger los pedazos. No fue la avaricia lo que guió su mano, sino una lógica matemática, la retribución. Él, que había sido tratado como una propiedad, ahora se convertiría en el dueño de todo. Despojó a Hindley de Cumbres, no por amor a la casa, sino para poseer el escenario de su humillación. Sedujo a Isabella Linton, no por lujuria, sino para clavar un puñal legal en el corazón de la granja. Se esforzó por obtener la propiedad de Arrington y del joven Linton, no por un impulso paternal, sino para aplicar la misma lógica de despojo que Hindley le había aplicado a él. Los reduciría a la ignorancia, los convertiría en brutos de labor, demostrando que la sangre azul se lava fácilmente con pobreza y que un caballero no es más que un mendigo con buena ropa. Heathcliff es el producto más puro del sistema de clases inglés, un sistema que le enseñó que el valor de un hombre se mide en acres y en guineas. Él simplemente aprendió excesivamente bien todo. Se convirtió en el monstruo que el sistema necesitaba para justificar su propia existencia y luego usó las reglas de ese mismo sistema para devorarlo desde dentro. No fue un demonio que cayó del cielo, fue un hombre que escaló desde el infierno usando los únicos peldaños que la sociedad le ofreció: el oro frío y la venganza calculadora. La sombra y el héroe. Para la mente superficial, educada en los catecismos de la moralidad dominical, Heathcliff no es más que un demonio, un anatema soltado en el mundo para atormentar a las almas piadosas. Pero para aquellos que se atreven a mirar en los abismos del espíritu humano, él emerge como algo infinitamente más complejo. Es la culminación del arquetipo, de un arquetipo, el héroe byroniano, en su forma más pura y peligrosa. Existía en el aire de la época un romanticismo oscuro, una fascinación por la figura del caído, ya fuera el Satán de Milton o el Caín de Byron. Ese ser superior condenado por un orgullo indómito y una herida primordial. Estos no eran los héroes dóciles de las novelas de salón, eran titanes que preferían reinar en su propio infierno antes que servir en un cielo hipócrita. Heathcliff es el más terrible de esta estirpe, porque su rebelión no se libra como Dios en los cielos, sino contra la tiranía del hombre en la tierra, y su infierno no es de fuego, sino de memoria. No nació demonio. Esta es la verdad fundamental que sus detractores se niegan a ver. La naturaleza lo dotó de una resistencia de granito y una capacidad de lealtad tan vasta como el páramo, pero no sembró en él la semilla de la maldad. La maldad fue una lección que le fue impuesta, un veneno que le fue administrado gota a gota, y el arquitecto de esa terrible alquimia no fue otro que Hindley Irsaf. Si buscamos un diablo en esta historia, no miremos al paria de piel oscura, miremos al heredero legítimo, al joven amo, borracho de privilegio y más tarde de alcohol.
Hindley es el verdadero artífice de la tragedia, el herrero que tomó el metal bruto de un alma noble y a fuerza de golpes lo forjó en un arma mortal. Observemos el crisol de Cumbres Borrascosas. El Heathcliff niño, aunque endurecido por la miseria de Liverpool, no era cruel. Era estoico, silencioso y poseía una capacidad de afecto volcánica, aunque reservada para un solo ser, Catherine. Era una tierra fértil y salvaje, un noble salvaje en el sentido más puro, esperando un cultivo que nunca llegó. ¿Qué habría sido de esa alma si tras la muerte del viejo Yrsa, Hindley hubiera mostrado la más mínima compasión? Si en lugar de verlo como un usurpador, lo hubiera reconocido como un hermano de fatigas, el páramo que ambos amaban podrían haberlos unido. La energía que Heathcliff dedicó a la venganza la habría dedicado a la tierra, a la casa, a la vida. Su orgullo indómito podría haberse transformado en liderazgo, su intensidad en una pasión protectora, pero la historia no conoce los senderos que no se tomaron. Hindley, cegado por los celos de clase y el despecho filial, eligió el camino de la degradación. Su tiranía no fue meramente física, fue psicológica y espiritual. El acto de separar a Heathcliff de sus lecciones, de arrancarle el libro de las manos y ponerle en su lugar la horca del estiércol, fue el pecado original. Hindley no solo lo relegó a la servidumbre, lo despojó de su humanidad, palabra por palabra. Le enseñó a Heathcliff que el conocimiento y la gentileza eran lujos de los que él estaba excluido y que la única ley que regía su mundo era la del puño y la bota. Cada golpe que el niño soportaba sin llorar no era una prueba de su maldad, sino de la aterradora capacidad que poseía de aprendizaje. Estaba aprendiendo la lección de su opresor con una perfección escalofriante. Por lo tanto, la venganza posterior de Heathcliff sobre Arenton Yrsa no es un acto de maldad espontánea, es un acto de imitación precisa. Es la obra de un discípulo que ha superado al maestro. Al degradar a Arenton, al negarle las letras y reducirlo a un bruto de granja, Heathcliff no está siendo el mismo, está siendo Hindley. Está aplicando la misma lógica cruel que se usó contra él, demostrando al mundo la terrible verdad, que la sangre y el linaje son una farsa y que cualquier caballero puede ser reducido a un salvaje con la educación adecuada en la crueldad. La maldad de Heathcliff no es original, es un reflejo, una sombra que devuelve al mundo la oscuridad que ha recibido, pero amplificada por la fuerza de su voluntad superior. Y si Hindley fue el arquitecto de su armadura exterior, Catherine fue el eje de su tormenta interior. No podemos entender a Heathcliff si lo vemos como un ser separado. Él es, en el sentido más profundo y metafísico, la sombra de Catherine Yrsa. En el alma de esa muchacha indómita convivían dos fuerzas, la de Catherine libre, salvaje, que corría descalza por el brezo, y la futura señora Linton, que ansiaba la respetabilidad, la seda y la aceptación social. La primera era su verdad elemental, la segunda, la máscara que la sociedad le exigía. Como mujer del siglo XVIII, se le prohibió expresar la totalidad de su ser. No podía ser violenta, ni abiertamente rebelde, ni ferozmente posesiva. Debía reprimir su propia naturaleza salvaje para encajar en la jaula dorada de la granja de los tordos. Pero un alma tan potente no puede simplemente aniquilar la mitad de sí misma. Esa parte reprimida, la rabia, la pasión elemental, el desafío a las convenciones, no desapareció, se externalizó. Heathcliff es la sombra de Catherine. Él es todo lo que a ella se le prohibió ser. Él es su libertad, su violencia, su desdén por la ley y la religión. Él
es el puño que ella no podía levantar, el grito que ella ahogaba en encajes, la venganza que ella no podía soñar. Cuando ella exclama Josie Hickling, no es una metáfora romántica, es la confesión literal de una identidad dividida. Él es su yo más verdadero, el que camina libre y terrible por el mundo. Por eso, la traición de Catherine al elegir a Edgar no fue simplemente un desaire amoroso, fue un acto de suicidio espiritual y un acto de asesinato. Al rechazar a Hickling por su falta de rango, estaba rechazando la mitad más vital de su propia alma, y al hacerlo soltó a esa sombra en el mundo, pero ya no como un complemento, sino como un fantasma vengador. El Hickling que regresa después de 3 años no es el mismo, es el espíritu de esa pasión traicionada, despojado de toda ternura, armado con la riqueza del mundo y movido por una lógica infernal. Él ya no busca el amor, busca la reunificación, aunque sea en la tumba. Su desafío byroniano al orden social y su crueldad para con los Linton y los Sirsap no es más que la manifestación externa de ese cisma espiritual primordial. Es la sombra de Catherine, liberada de toda atadura moral por la traición de su otra mitad, reclamando el mundo que les negó la felicidad y consumiéndolo en el fuego de una pasión que trasciende la vida y la muerte. Más allá de la carne. Para la mente domesticada, aquello que se nutre de los catecismos del decoro y las novelas de salón, el amor que anidaba en cumbres borrascosas no es más que una enfermedad, una aberración tóxica que conduce a la ruina. El mundo civilizado, encarnado en la granja de los tordos, solo concibe el afecto como un contrato de conveniencia, una posesión gentil o, en el mejor de los casos, una devoción pálida y servil. Los Linton aman como se posee un jardín, con cuidado, con orgullo y con vallas altas, pero el amor en su forma primordial no es un jardín, es el páramo. Es un fuego central que arde bajo la tierra, indiferente a las estaciones morales del hombre. Hickling es el único apóstol de esta teología hereje, y su evangelio está escrito no con tinta, sino con sangre y tierra. Debemos abolir el lenguaje de la sentimentalidad para comprender la verdad que Catherine balbuceó en su delirio. Josie Hickling. Esta no es la hipérbole de una niña apasionada, ni la metáfora del afecto. Es una declaración de identidad metafísica. Es la confesión de una verdad que anula milenios de filosofía cristiana y de individualismo ilustrado. La doctrina de la Iglesia y la sociedad se basa en la premisa del alma individual, una entidad solitaria, separada y singular, que busca la salvación o la condena por sus propios méritos. Lo que Catherine y Hickling comparten es una herejía contra ese dogma. Ellos no son 2 almas que se complementan, son una única alma que por un error cósmica fue dividida en 2 cuerpos, uno masculino y uno femenino, uno civilizado y otro salvaje. Hickling no la ama, él es ella. Ella no lo ama, ella es él. Sus supuestos yo separados, la señora Linton y el señor Hickling, son las máscaras grotescas que la sociedad les obliga a llevar. Su amor no es una emoción que se siente, es un estado de ser que se es. Por eso la traición de Catherine al casarse con Edgar Linton no fue un simple error de juicio romántico, fue un cisma en el ser, un acto de automutilación espiritual. Fue el alma intentando divorciarse de sí misma, y el resultado fue la locura, la enfermedad y la muerte. Ella no podía vivir sin su alma, y su alma era Hickling.
¿Cómo puede entonces el mundo juzgar las acciones de Heathcliff tras este cataclismo? Lo que él experimentó no fue un despecho vulgar, fue el horror metafísico de ser abandonado por sí mismo, de ser un fantasma en su propia vida, mientras su otra mitad se vestía de seda y agonizaba en una jaula dorada. El Heathcliff que regresa no es un hombre buscando venganza por un amor perdido, es un universo fracturado que busca violentamente su reunificación. Los Linton, con su teología de la propiedad y su moralidad superficial, jamás podrían comprender esto. Para Edgar, Catherine era una esposa que debía ser cuidada y poseída. Para Heathcliff era el relámpago que le daba sentido a la tormenta. Aquí llegamos al núcleo de su supuesta monstruosidad. Su obsesión con la tumba, la mente civilizada con su terror a la disolución y su fe en un cielo pulcro y separado, ve las acciones de Heathcliff como la profanación de un necrófilo. ¡Qué ceguera tan lamentable! Heathcliff no busca el cadáver de Catherine, busca la esencia de Catherine. Su teología no es la del púlpito, sino la del panteísmo más crudo y terrenal. La Iglesia le ofrece un reencuentro etéreo en un más allá abstracto después del juicio final. Heathcliff rechaza esta promesa diluida. Su cielo y su infierno están aquí, en la tierra, en el polvo de esa tumba. Su profanación es en verdad un sacramento oscuro. Al sobornar al sacristán, al abrir el ataúd, al desear que su cuerpo se disuelva en el de ella, Heathcliff no está cometiendo un pecado contra Dios, está cometiendo un acto de fe absoluta en su propia religión. Está buscando la única redención que tiene sentido para él, la disolución de la carne, la abolición de la identidad separada, el regreso al estado de unidad primordial. Él no quiere poseerla en la muerte, quiere fusionarse con ella, quiere que sus huesos se mezclen con los de ella, que el páramo los reclame a ambos y que finalmente el error cósmico de su separación sea corregido. Este es el amor que destruye el ego. Edgar Linton llora sobre la tumba de Catherine. Es el dolor del individuo que ha perdido una posesión. Heathcliff desea entrar en la tumba. Es el anhelo del alma por su totalidad. Los personajes buenos de esta historia, Edgar, Nellie, rezan por la paz de sus almas individuales. Heathcliff reza, aúlla, exige no la paz, sino la aniquilación de su yo separado. Su famosa plegaria, no puedo vivir sin mi vida, no puedo vivir sin mi alma, no es una petición de consuelo, es la exigencia de que el tormento de la separación cese, ya sea a través de la presencia de su fantasma o de su propia muerte. Su amor es absoluto precisamente porque no es humano en el sentido convencional, no tiene nada que ver con la bondad, la felicidad, el confort o la procreación. Es una fuerza gravitacional, tan impersonal y tan ineludible como la que mantiene a la luna atada a la Tierra. Heathcliff no es tóxico, es elemental, es el único personaje en todo el anal de la literatura capaz de un amor que no pide nada para el yo, ni respetabilidad, ni felicidad, ni siquiera la vida, sino que exige la aniquilación completa del yo en favor de la unidad. Es una teología aterradora, sí, pero es la única que nos ofrece una eternidad que podemos tocar, la eternidad de la tierra, la roca y el polvo entrelazado. La sentencia final. Así que han terminado, han cerrado sus libros de actas y han puesto un punto final a mi historia. Me habéis diseccionado pieza a pieza en vuestras salas bien iluminadas, llamando a mis movimientos venganza y a mis silencios patología. Os he escuchado flotando sobre las cimas de mis páramos mientras me vestís
el lino byroniano, me reducís a un producto social y me defendéis con el celo de un abogado. Me llamáis víctima del comercio de esclavos, un espejo de la hipocresía Linton, el arquetipo de la sombra. Bah, palabras vacías, todas ellas tan etéreas como el humo que nunca logró calentar los dedos de mi juventud. Me burlaría con fuerza si no fuera porque la risa requiere un aliento que ya no necesito malgastar. Es una ironía conmovedora la forma en que el intelecto, esa herramienta tan pulcra y limitada, intenta encerrar en silogismos la furia de una tormenta. Vosotros, con vuestras tesis, buscáis la justificación, la causa y el efecto, para poder decir, entendemos por qué el monstruo existió, ahora podemos perdonarlo. Pero os lo digo ahora, desde el espacio donde el tiempo se ha plegado. Yo no necesito vuestro perdón ni vuestra defensa. No soy un efecto de la sociedad. Yo soy la causa que la sociedad encontró demasiado grande para contener. No soy el héroe romántico melancólico, soy la negación de todo romance dulzón. Byron era una pose para el salón. Yo soy la autenticidad del abismo. Me decís que Hindley me convirtió en un demonio. Es cierto que él me dio la primera lección de crueldad, pero la fuerza con que la apliqué fue enteramente mía. Hindley no solo era un imbécil borracho, yo era una voluntad de hierro. No fui la sombra de Catherine, fui su verdad. Catherine me eligió a mí, la pasión elemental, y luego se acobardó ante un puñado de libras, un nombre y un techo de cristal. Su traición fue la única causa que importó. El resto, la acumulación de tierras, la humillación de los jóvenes, el terror de la señora Linton, fue simplemente la arquitectura de mi respuesta. Una respuesta que os parece malvada, porque es absoluta, porque no se detiene ante la ley, ni ante la piedad, ni ante la muerte. Y he aquí el error fundamental de vuestro análisis. Creéis que yo buscaba la felicidad o el consuelo. ¡Qué ciegos! ¡Qué ciegos! Yo buscaba la unidad, buscaba la abolición del yo separado que la traición de Catherine me había impuesto. Y eso, damas y caballeros de la civilización, lo he conseguido. Sí, os he escuchado hablar de mi locura y mi supuesta necrofilia al profanar su tumba. Me hace sonreír mi espectral sonrisa. Llamáis a esto una profanación, pero yo lo llamé la única comunión verdadera. El cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer, separados por una fina tabla de madera y 6 pies de tierra, ¿es esa la victoria del cielo? No. Yo no quería el cielo de vuestros sermones, un lugar donde el individuo se sienta solo en una nube, cantando himnos. Yo quería mi eternidad de tierra y carne entrelazada. Yo quería que mi esencia se mezclara con la de ella, que nuestros huesos se desintegraran en el mismo polvo, para que la próxima brisa que barriera el páramo nos llevara a los dos indistinguibles. Y la hipocresía del mundo, el orden social, la ley de herencia, ¿qué queda de todo ello? He subvertido todas sus reglas. Los Linton y los Earnshaw se han agotado en el linaje. La tierra que una vez les dio prestigio ahora es mía, aunque yo ya no la deseo. He destruido la línea de sangre que me despreció y en el proceso he demostrado que el poder del oro y la crueldad es superior a la nobleza del apellido. Pero la verdadera victoria no es la económica. La verdadera victoria es que he poseído el páramo. El páramo era mi iglesia, mi único testigo, y ahora es mi mausoleo. Y ahora soy libre, flotando en el frío aire de este lugar, y ella está conmigo. Así que volved a vuestros hogares calentados, a vuestras esposas dóciles y a vuestros contratos seguros. Me llamáis un ser atormentado, pero os lo advierto, no recéis por mi alma, no recéis por el descanso, porque mi descanso
no es la paz. Mi descanso es la intensidad. Estoy exactamente donde deseo estar, ni en el cielo ni en el infierno, sino aquí, en esta tierra, atado a mi único otro ser, libre de la carne, libre del tiempo. Si os atrevéis a caminar por estas cimas cuando el viento silba a medianoche, tal vez me veáis, no como un fantasma triste de cadenas, sino como una presencia que corre, un susurro que no es del viento. Oiréis mi risa, que no es de alegría, sino de triunfo absoluto, y sabréis que mientras vosotros seguís buscando la justificación de mi vida, yo ya he ganado la única batalla que me importaba, la de la eternidad indivisible con Catherine. Vuestra piedad es un insulto, vuestra comprensión una frivolidad. Ahora cerrad vuestros libros y dejadnos en nuestra tormenta.